Bien, en este video vamos a revisar algunos ejemplos sobre la función exponencial, sobre las funciones exponenciales y que involucran derivadas de funciones exponenciales. Antes de ello, aquí tenemos algunas fórmulas. Sin embargo, estas fórmulas involucran el uso de la regla de la cadena. Si las queremos pensar en términos de funciones no compuestas, pues entonces la derivada de una función de la forma a a la x es simplemente logaritmo natural de a por a la x. Particularmente vean que si esa base es la base natural, el número de Euler, pues el logaritmo natural de e es 1 y por lo tanto la derivada de e a la x es otra vez e a la x. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí en este ejemplo necesitamos usar la regla del producto. Entonces les voy a recordar la regla del producto. Vamos a ver que si tenemos la derivada de una función que es el producto de dos funciones, la derivada sería la siguiente. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la segunda sin derivar. Usando la regla del producto, entonces aquí vemos que este es u y este es v. Entonces u es x, v es e a la x. Entonces la derivada de u es 1, porque la derivada de x es 1. Y la derivada de v es, pues, e a la x, por la fórmula que les acabo de mostrar, ¿no? Es la derivada de e a la x, es otra vez e a la x. Juntando todo esto, la derivada de f será este término, 1 por la función v sin derivar, más la función u sin derivar por la derivada de la función v. Pero en este caso, pues la derivada de v es la misma que la de v. Entonces, pues nos queda así, ¿no? Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una función compuesta, por lo que vamos a tener que usar la regla de la cadena. La función interna es x al cuadrado. Por lo tanto, por la regla de la cadena, primero derivamos como si esta función interna fuera una x. Entonces, recordando aquí que la derivada de e a la x es e a la x, pues entonces derivamos como si esa x cuadrada fuera una x. Es decir, vamos a volver a escribir lo mismo. Pero por la regla de la cadena no podemos terminar ahí. Tenemos que multiplicar esto por la derivada de la función interna. En este caso, la derivada de la función interna es 2x. Y acomodándolo un poco mejor, pues así termina la derivación. En este ejemplo tenemos una función exponencial cuya base no es la base natural. Entonces debemos recordar la formulita que les acabo de escribir hace unos minutos, que la derivada de a a la x es logaritmo natural de a por a la x. Noten, chicos, que algo que caracteriza a todos estos ejemplos es que las funciones son de la forma exponencial. No es lo mismo una función exponencial que una función potencial. Se caracteriza esto porque fíjense que el exponente siempre es la variable, ¿no? La variable siempre está en el exponente. Eso es lo que caracteriza a las funciones exponenciales, que la variable se encuentra en el exponente, ¿no? Así es como las vamos a distinguir de las funciones potencia, en donde se utiliza la regla de la potencia. Es decir, aquí no estamos usando la regla de la potencia, tenemos que utilizar estas nuevas fórmulas, que son fórmulas de las derivadas de las funciones exponenciales. Entonces vamos a aplicar la derivada. Primero derivamos como si el exponente fuera una x. Entonces la fórmula es logaritmo natural de 2, porque en este caso 2 es a, y esto es mi función interna. Por a, que es 2, a la x. Bueno, no vamos a escribir x, vamos a volver a escribir el término que se encuentra aquí. Pero por la regla de la cadena hay que multiplicar
por la derivada de x. Aquí lo voy a escribir porque pues nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que hacer esto. Voy a escribir aquí la notita de por qué. Esto es por la regla de la cadena. O sea, tenemos que derivar de esa manera. Y vamos a poner aquí el paréntesis. Lo pongo como si fuera una nubecita. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Recuerden que esto sería lo mismo que derivar x a la 1/2 por las leyes de los exponentes. Y esto es una función potencia, porque aquí el exponente no está en la... perdón, el exponente no tiene variables, la variable es la base. Entonces usamos la regla de la potencia. Bajamos el 1/2 y le restamos 1 al 1/2. 1/2 menos 1 es menos 1/2, que escrito un poco más fino queda de esta forma. Recuerden que esta escritura es opcional. Suele solo darle un poco de mayor finura a su trabajo, pero digo, si lo queremos dejar expresado así, técnicamente no hay nada de malo. Entonces, en vez de esta derivada, escribimos 1 sobre 2 raíz de x y acomodando todo para que quede bonito, pues lo podemos escribir algo así, ¿no? Por 2 a la raíz de x. No se puede simplificar nada aquí, chicos. Este 2 está siendo afectado por esta base. Este 2 es una constante. Este logaritmo natural de 2 también es una constante. Veamos otro ejemplo más. Aquí usamos la derivada de que la derivada de a la x, se las voy a volver a escribir, es otra vez e a la x. Es esta fórmula. Entonces vamos aplicando la regla de la cadena por cachitos, ¿no? Primero aquí volvemos a escribir lo mismo porque así es como funciona la derivada de e a elevado a cualquier potencia, pero hay que multiplicarlo por la derivada de seno de x. Lo voy a dejar expresado por ahora. Más, otra vez, e a la coseno de x por la derivada de coseno de x. ¿Por qué tenemos que hacer esto, chicos? Porque estamos aplicando la regla de la cadena, dado que esta es una función compuesta. Recordando en videos previos, tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna. Entonces, calculamos esas derivadas. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Escribiéndolo un poquito más bonito, pues quedaría de esta manera, ¿no? Coseno de x e a la seno de x menos seno de x e a la coseno de x. Bien, vamos a continuar con un problemita. Dice, Valeria terminó su carrera en la UNAM y consiguió su primer empleo. Con parte de su primer sueldo depositó 15,000 pesos en una cuenta de inversión que ofrece una tasa de interés del 6% anual, capitalizado de manera continua. Su capital en cualquier momento está dado por esta función que está acá, 15,000 por e a la 0.06t. Recuerden que en los cursos de precálculo se estudia el interés compuesto de manera continua que está dado por esta función, ¿no? Donde t es el tiempo en años transcurridos desde el depósito inicial. Lo que quiere decir que está compuesto continuamente es que cada instante de tiempo, cada instante de tiempo, este interés está creciendo. O sea, siempre está cambiando el interés que gana Valeria mediante su inversión. Entonces, el inciso A dice, calcula C' de t e interpreta su resultado. Entonces, vamos a derivar esta función. Vean que pues esta constante la dejamos en paz ahí. Como es una función exponencial natural, pues otra vez vamos a volver a escribir a la función, pero vamos a multiplicarlo por la regla de la cadena, por la derivada de la función interna, que en este caso la función interna es 0.06t. Y la derivada de 0.06t, pues es solo 0.06. Por lo tanto, simplificado aquí,
multiplicamos las constantes para que nos quede un poco más ordenado, bueno, para que se vea mejor realmente. Esto nos da 900e a la 0.06t. Lo que estamos obteniendo aquí es el cambio del capital en un instante de tiempo. Esto se va a medir en unidades de pesos. ¿Dónde dice cuánto se mide? Pues sí, son pesos, ¿no? Estos son pesos por año. Es decir, es lo que está cambiando. Es lo que está cambiando el capital en un instante dado. Eso es lo que quiere decir la derivada. ¿Con qué rapidez está creciendo el capital de Valeria 5 años después del depósito? Solo tenemos que calcular la derivada evaluada en 5. ¿Por qué? Porque me están preguntando por la rapidez con la que está creciendo el capital exactamente 5 años después del depósito. Esta es la función, la derivada nos da la velocidad o la rapidez a la que está creciendo el capital en cualquier instante de tiempo. Entonces solo basta con sustituir en nuestra fórmula, chicos. Esto es 900e 0.06 por 5. Y si sustituimos esto, nos debe dar 0.06 por 5. Aproximadamente 1214.872 pesos por año. Es decir, exactamente a los 5 años el capital está variando a esta tasa. Eso es lo que quiere decir este inciso. ¿Cómo más lo podríamos interpretar? Recuerden que en los cursos de cálculo diferencial se hace una discusión un poco más fina sobre lo que significa el valor de la derivada. Aquí nada más estamos trabajando lo mismo, pero con funciones exponenciales. Eso quiere decir que en ese instante de tiempo, el valor está cambiando el del capital está creciendo a una tasa de 1214.872. No hay mucho que decir sobre ello, sobre lo que puede significar, porque este es un valor más filosófico que nada, dado que no es como que pensemos que eso es lo que está cambiando, es lo que se espera ganar dentro de un año, dado que en el siguiente instante de tiempo esa cantidad va a volver a cambiar. Más bien lo que nos está diciendo es que el capital está a la alza a una cantidad pues que tampoco podemos definir si es grande o pequeña en comparación al resto de los valores de cambio en otros instantes de tiempo. Pero en términos, digamos, concretos, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la interpretación? El capital de Valeria a los 5 años después del depósito está cambiando está creciendo a una rapidez de 1214.872 pesos por año. En el inciso C, finalmente, vamos a ver qué dice. ¿Existe algún momento en que la rapidez de crecimiento sea exactamente igual al capital acumulado? Es decir, esto quiere decir que queremos saber si en algún instante la derivada va a ser igual a la función original, lo cual no es posible, a menos que... no es posible. ¿Por qué no es posible esto? Porque queremos encontrar la igualdad C' de t igual a C de t para algún t. Pero justamente observen que C' de t es igual a 15.000 por 0.06. Lo quiero arreglar, lo voy a acomodar de una manera un poco más evidente. Vean que aquí estos términos, esta es la derivada, ¿no? Estos términos están siendo multiplicados. Entonces los puedo invertir, bueno, los puedo cambiar de posición porque la multiplicación es conmutativa. Entonces escribimos algo así. Esto lo estoy escribiendo de una manera muy conveniente. Porque esto que acabo de escribir entre paréntesis, esto es justamente C de t, ¿no? O sea, vean que C de t es 1500, bueno, perdón, 15.000 por e a la 0.06t. Entonces,
pues C' de t es igual a 0,06 C de t. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de crecimiento, lo voy a escribir como en términos interpretados de la matemática, ¿no? La tasa de crecimiento del capital